He leído que con la punción lumbar se puede detectar hasta 20 años antes de que aparezca la enfermedad, O incluso más, sí. o incluso más. ¿Cómo estamos con la sangre? Podemos detectar el Alzheimer con bastante seguridad, al menos en algunos casos, con un análisis de sangre. Una de las cosas que nosotros hicimos y fue demostrar que también en las fases preclínicas del Alzheimer, es decir, cuando uno todavía no tiene ningún síntoma, pero tiene amiloide en el cerebro, estos biomarcadores en sangre ya están elevados. Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy tengo el honor de hablar con el doctor Marc Suárez. Marc es un neurólogo clínico y también un investigador en el Barcelona Beta Brain Research Center, que es un centro de investigación centrado en el estudio del Alzheimer. Marc, aparte de su consulta clínica, tiene un grupo de investigación donde investiga cómo identificar la enfermedad del Alzheimer mediante biomarcadores en sangre, que por los que no estáis metidos en el tema es el santo grial, porque hacer un análisis en sangre es sencillo y muy poco invasivo. Pensad que ahora mismo la técnica que se utiliza para identificar el Alzheimer de forma precoz es una punción lumbar, que parece ser que no es tan malo como suena, pero así de entrada no apetece mucho que te lo hagan. Marc además ha estado implicado en múltiples artículos de alto nivel en los que se ha investigado el componente metabólico de la enfermedad de Alzheimer, y justamente este ha sido el tema de la entrevista. En ella hemos entrado en profundidad en los componentes metabólicos de esta enfermedad. Yo le he preguntado sobre todo si es que realmente podíamos considerar el Alzheimer una enfermedad metabólica, y tenéis que esperar a escuchar su respuesta. No os la avanzaré aquí en esta introducción. Y también hemos hablado de mucho más, de estilo de vida, de por qué el sistema clínico no está recomendando intervenciones que son tan fáciles de implementar en teoría como puede ser la actividad física y que tienen un impacto tan grande en la vida. Y también, evidentemente, hemos hablado sobre cómo detectar esta terrible enfermedad de forma precoz. Esta entrevista, ya aviso, es un poco técnica, en la que nos metemos con diferentes moléculas, con diferentes tipos celulares, con diferentes genes que están implicados en la enfermedad de Alzheimer. Es la segunda entrevista que hago sobre este tema. La primera fue un poco más de general, donde la doctora Nina Gramun nos contó en qué consiste esta enfermedad, cuáles son los factores ambientales y de estilo de vida que tienen más riesgo o que pueden ayudarnos a reducir el riesgo de padecerla con los años, y mucho más. Así que la englobo dentro de una miniserie de 2 entrevistas. Pondré el enlace de la entrevista con Nina Gramun aquí, porque si no la habéis escuchado o visto, os recomiendo que empecéis por allí. En esta nos metemos en temas mucho más técnicos y más de biología básica, que a mí me ha encantado porque es lo que más me apasiona en el mundo, saber qué se está investigando hoy en día, cuál es la punta de la lanza en la ciencia, qué es lo que nos llegará en la sociedad en general al cabo de los años. Pero bueno, no me enrollo más. Ahora os dejo con la entrevista con el doctor Marc Suárez y el componente metabólico del Alzheimer. Pero antes, y como siempre, os quiero recordar que tengo una newsletter gratuita llamada la newsletter de Oriol, donde semanalmente publico artículos sobre cómo mejorar nuestra vida en general. El 80% del tiempo me dedico a temas de longevidad, cómo vivir más y mejor, pero luego también me voy por otros derroteros, como puede ser cómo mejorar nuestras finanzas, cómo mejorar nuestra felicidad y cómo aprender mejor, entre muchas otras cosas. Es una newsletter muy ancha en sus contenidos, pero que todas están enfocadas en cómo mejorar nuestra vida, en cómo vivir más. Así que os recomiendo que os apuntéis, os dejaré el enlace aquí en las notas del episodio, es oriolroda.com, muy sencillo, es gratuita, pero además si queréis contribuir, si queréis ayudarme a continuar con esta labor divulgativa que hago, también tengo una versión pro en la que os doy acceso a una comunidad privada, mi comunidad privada, que se llama el Club de la Libertad Metabólica, donde nos juntamos gente con ganas de transformar nuestra vida y con ganas de compartir todo este conocimiento que hay por ahí fuera y que, bueno, y que es tan interesante y que nos puede ayudar tanto en la vida. Pero bueno, todo esto lo encontraréis si entráis en oriolroda.com. Ya os digo, publico cada domingo, la newsletter es gratuita, así que os invito a que os unáis. Y sin más dilación, os dejo con el doctor Marc Suárez y ¿es el Alzheimer la diabetes tipo 3? Pues muy bienvenido aquí, Marc. Gracias, Oriol. Como ya la gente habrá escuchado en la introducción, tú eres un neurólogo, lo digo bien, y además Sí. haces investigación básica y tu campo de expertise, que es el Alzheimer, es dentro del Alzheimer estás en la parte de
identificación de nuevos biomarcadores en sangre. Así es. Y además también tienes mucho conocimiento de toda la parte metabólica de la enfermedad. De hecho, recientemente salió un Nature Medicine en el que tú eres un coautor, que se hablaba del gen ApoE, la variante 4 en particular, y la determinabais como un nuevo, el que es homocigoto de ApoE4, es un nuevo caso de Alzheimer genético, ¿no? Así es, este es un estudio liderado por el Hospital de San Pau, y yo creo que lo que hace es un poco redefinir el concepto de Alzheimer. Ya sabemos ya desde hace 3 décadas, desde hace 30 años, que el alelo 4 del ApoE, de este gen, aumenta el riesgo de Alzheimer de una forma muy importante. En concreto, nosotros siempre tenemos 2 alelos de cada gen, uno que viene de nuestra madre y de nuestro padre, y si uno tiene un alelo E4, que se llama del ApoE, pues el riesgo de la enfermedad de Alzheimer aumenta unas 3 veces aproximadamente, ¿no? En cambio, si uno recibe tanto de su padre como de su madre el alelo E4 y uno tiene lo que se llama, es homocigoto por el gen ApoE4, tienen los 2 alelos, realmente el riesgo aumenta pues más de 10 veces. Realmente este estudio lo que demuestra lo que hace es analizar muchas muestras de todo el mundo, incluida la cohorte alfa, que es el estudio que estamos haciendo en la Fundación Pascual Maragall, pero también de otros sitios de alrededor de todo el mundo. Estudia específicamente las personas que son homocigóticas por el alelo E4 de la ApoE, y lo que lo demuestra es que realmente el riesgo es tan alto de tener Alzheimer que uno casi podría decir que es una forma genética del Alzheimer. Esto hay que decir que ha generado mucha discusión, y aquí hay también una discusión que casi es terminológica o conceptual de si esto tenemos que decir que es una forma genética o una forma determinada de Alzheimer, ¿no? Que hay mucha discusión porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja donde participan muchos factores. Uno de ellos, efectivamente, y muy importante, es el gen del ApoE4, pero no es el único. Hay otros factores también genéticos, incluso no que aumentan el riesgo, sino que a veces incluso protegen. Hay estudios donde se ve que hay gente que tiene el ApoE4 o incluso tiene formas genéticas, que estas sí claramente genéticas de Alzheimer, pero tienen genes protectores, ¿no? Y de manera que se retrasa el inicio de la enfermedad. O hay otros factores pues, ambientales que pueden proteger, ¿no? Pero más allá de la discusión terminológica, si tenemos que decir que las personas que tienen los 2 alelos de una forma genéticamente determinada, que esto es que es discutible, lo que está muy claro es que el riesgo es tan elevado que a nivel práctico, sobre todo ahora aquí ya hablo como médico, como clínico, tenemos que considerar que quizá estas personas están en un riesgo tan alto que las tenemos que seguir especialmente. Y sobre todo en este momento donde empezamos a tener algunos tratamientos que son modificadores de la enfermedad. Estos tratamientos no están aprobados aquí en Europa, tampoco están aprobados en personas asintomáticas que no tienen ningunos síntomas, pero se están empezando a probar algunos de estos fármacos en personas también sin síntomas, pero que tienen evidencia de amiloide en el cerebro, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a pensar que si una persona está a un riesgo tan elevado de desarrollar el Alzheimer, como es el caso de las personas que son homocigóticas por el ApoE4, pues quizá nos tendremos que plantear si finalmente, que no es el caso todavía, pero si finalmente existe algún tratamiento que puedan modificar la evolución de la enfermedad, pues buscar estas personas expresamente que están a tan alto riesgo. No solo estas personas, sino hay otras personas que por otras razones genéticas o ambientales también están a un riesgo muy alto. Entonces yo creo que aquí esta es la cuestión, ¿no? Más a nivel pragmático, ¿no? Más que hablar de la definición conceptual de si riesgo o de forma genéticamente determinada. Sí. He empezado con una pregunta que es muy técnica, que la gente que empiece este podcast dirá, "Buah, empezamos aquí con un gen", pero por una razón muy concreta, y es que el gen ApoE, que codifica para una proteína, que es la poliproteína, es una proteína implicada en el transporte de lípidos en sangre. Y de hecho lo he hecho porque mucha gente que me sigue a mí ya ha oído hablar de esta proteína y de este gen, porque sale mucho también en problemas de metabolismo. Y he empezado por aquí para poner una base, y es que una de las razones por las que quería hablar contigo es para entender la base metabólica de la enfermedad de Alzheimer. Vale, entonces vamos a empezar con... Primero quiero volver un paso atrás
porque hemos ido muy a saco entrando así casi en lo molecular, y mencionar para que la gente que no sepa de qué va esto del Alzheimer y cómo es esta enfermedad, tengo una entrevista previa que hice con una colega tuya, que es la doctora Nina Gramun, Sí, muy bien. en la que ya hablamos de qué es la enfermedad de Alzheimer, de cuáles son las causas de estilo, o sea, cuáles son los factores de estilo de vida que aumentan el riesgo y cuáles pues lo disminuyen. Bueno, hablamos de toda la parte como más general de la enfermedad, ¿no? De qué consiste, cuál es el proceso. Pero había esta parte del metabolismo que creo que es muy interesante y quería empezar mencionando dos cosas que Nina dijo. Sí. Que es que los factores de riesgo, ¿no? Los factores más de riesgo más importantes de estilo de vida son obesidad, son síndrome metabólico, son falta de sueño. ¿Qué más hay? Creo que no sé si diabetes también es uno de estos factores, aunque se englobaría dentro del síndrome metabólico, falta de actividad física, o sea, sedentarismo, que todos ellos son también los factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ¿vale? Entonces, dicho esto, me gustaría empezar ya un poco con esta hipótesis de partida, ¿no? Que ¿es el Alzheimer una enfermedad metabólica? La Alzheimer es una enfermedad compleja donde hay muchas cosas implicadas, ¿no? Antes hablamos de la parte genética y sabemos que la mayoría de factores de riesgo cardiovascular también son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Y lo son de forma independiente. Y digo independiente porque también uno puede tener un deterioro cognitivo, incluso una demencia, que llamamos vascular, es decir, debido pues, a lesiones vasculares que se van acumulando en el cerebro, ¿no? Pero esto no es Alzheimer. Y esto no es exactamente Alzheimer, aunque muchas veces se mezcla. Pero sabemos que sobre todo la diabetes o la hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular son factores de riesgo independientes para el Alzheimer, independientemente del deterioro cognitivo vascular. Por lo tanto, algo tienen de relación. Esto está claro y esto está claro en estudios epidemiológicos que muchas veces nos indican estos factores de riesgo. Otra cosa es ver después cuál es la base biológica y la base molecular en este sentido. Y esto ya es menos conocido, ¿no? Y aquí es donde hay un poquito más de investigación. Hablábamos antes del gen de la ApoE. El gen de la ApoE sabemos que es un gen que su función normal es en la sangre estar unido a las lipoproteínas que transportan los lípidos o el colesterol, pero el ApoE seguramente en el cerebro tiene funciones algo diferentes. El ApoE sobre todo está secretado por dos células gliales, que es la microglía y la astroglía, que son las células de soporte en el cerebro, ¿no? Habitualmente cuando hablamos del cerebro, del sistema nervioso, tenemos una visión muy neurocéntrica porque pensamos en las neuronas y las neuronas, pues sí, hacen las funciones principales, pero las neuronas necesitan mucho apoyo porque ellas solitas muchas cosas no las pueden hacer. Y una de las cosas que saben hacer poco es toda la regulación metabólica, ¿no? Necesitan todas las células que llamamos de la glía. Glía pues, viene del griego y significa pegamento, lo que hacen es dar soporte también metabólico a estas neuronas, tanto pues ayudarles en su energía, en su alimentación, en deshacerse de todos los restos celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente, y seguramente no es casual, es la microglía y la astroglía las que producen más ApoE en el ¿Qué diferencia cerebro. hay entre microglía y astroglía? Sí, estas son dentro de las células que no son neuronas, todas en conjunto las llamamos glía, y hay varias. La microglía son las células que fueron descubiertas por Pío del Río Ortega, histólogo español hace ya casi 100 años, y son las células, digamos, inmunitarias de la inflamación del sistema nervioso. Son células que su función es estar en el cerebro y van literalmente tocando todas las partes del cerebro, las neuronas, todo lo que hay, intentando pues detectar si hay alguna cosa anormal en el cerebro, sea pues por ejemplo pues un agente infeccioso o neuronas que se están muriendo y que hay que eliminarlas, o agregados de proteínas tóxicas, como pasa en el Alzheimer, ¿no? Y la microglía realmente enseguida que detecta algo que no es normal, lo que hace es responder intentando pues eliminar esto que no es normal. La microglía sabemos que tenía un papel muy importante en el Alzheimer, sobre todo por la genética. Antes hablábamos del ApoE4. Los otros genes que los estudios han demostrado que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer sobre todo son genes que se expresan en la microglía. Entonces la microglía sabemos que tiene un papel importantísimo en el Alzheimer.
Después tenemos la astroglía, que dan un apoyo, sobre todo eso, metabólico y en la alimentación, digamos, de las neuronas. Y aparte la astroglía tiene otra función muy importante, que forma parte de lo que llamamos la barrera hematoencefálica, ¿no? Es decir, la sangre obviamente llega al cerebro para traer los alimentos, como pasa en cualquier órgano, pero el cerebro está especialmente protegido, a diferencia de del resto de los órganos, y tiene lo que se llama una barrera hematoencefálica, de manera que entre el vaso sanguíneo y el tejido nervioso hay toda una serie de capas que lo que hacen es proteger y hacen digamos, una frontera, una aduana donde se controla muy bien lo que pasa por allí, ¿no? Y, digamos, algunas de las prolongaciones, los podocitos, los pies de los astrocitos, forman parte de esta barrera hematoencefálica y controlan muy bien lo que pasa desde la sangre al cerebro y viceversa, del cerebro a la sangre. Ya sabemos que en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas esta barrera hematoencefálica está un poquito más débil, de manera que hay pues, bueno, un pase más permeable, hay una pérdida de control de esta barrera hematoencefálica. Entonces, estas dos células tienen un papel fundamental en el soporte, en la salud cerebral en general, pero también muy en concreto en el Alzheimer. De hecho, en los últimos años yo creo que el Alzheimer ha pasado de tener una visión básicamente neurocéntrica, y estamos todos pensando en las neuronas, investigando las neuronas, y cada vez vemos más que el resto de células gliales, en concreto la microglia y la astroglía, que tienen pues eso, un importante papel metabólico, pues tienen un papel clave en la enfermedad de Alzheimer. Y comentabas que los genes que determinan, o sea, la parte genética del Alzheimer, que son unos pocos, están expresados en estas células gliales. Sobre todo la microglia, efectivamente. Son genes que aumentan el riesgo. Aquí sí que tenemos que hablar claramente de riesgo. Pero algunos de ellos la aumentan. Tenemos algunas variantes, por ejemplo, hay un gen y una proteína que se llama TREM2, que algunas de estas variantes no son muy frecuentes en la población, pero sí que hay, bueno, un 1, 3, 4% de la población los tienen, y esto no quiere decir que vayan a tener Alzheimer, pero aumenta la probabilidad de Alzheimer de una forma bastante considerable, ¿no? Y estas variantes que son raras en la población, pero que aumentan tanto riesgo, son muy informativas a nivel de hacer investigación, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho mucha investigación en este gen y esta proteína, TREM2, y vemos la implicación que tiene en el Alzheimer. En concreto, lo que vemos es que TREM2 está sobre todo asociado a la capacidad que llamamos fagocítica de la microglia. Es decir, como decía antes, la microglia lo que hace es mirar en el cerebro si hay algo que no debería estar, que es raro, y si no está, lo que hace es comérselo, fagocitárselo y eliminarlo. Por ejemplo, neuronas que están muertas y que no deberían estar allí, o eso, placas de amiloide, estos agregados que pasan en Alzheimer, o lo que sea, ¿no? Y la proteína TREM lo que hace es detectar estos agregados o estas proteínas anormales y ayudar a la fagocitosis de la microglia, la cual cosa es una función normal. Las mutaciones que aumentan el riesgo de la enfermedad de Alzheimer lo que hacen es disminuir la funcionalidad de esta proteína de TREM2. Y de hecho nosotros lo que hemos visto es que aquellas personas con Alzheimer, incluso en las fases más iniciales, que tienen más niveles de esta proteína, TREM2, en el líquido cefalorraquídeo, lo podemos determinar con una punción lumbar, tienen un menor riesgo de evolución a deterioro cognitivo menor, exacto, es protector. No cura el Alzheimer. Estas personas que tienen Alzheimer pues igualmente evolucionarán, pero si tienen una mayor expresión de esta proteína, y es decir, la microglia tiene una respuesta en el cerebro de fagocitar, de comer estas proteínas raras, pues seguramente tendrán un declive cognitivo un poquito más lento que las personas que tienen menos TREM2, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo el cerebro, y en concreto la microglia, responde a la enfermedad de Alzheimer, y cómo uno puede tener, digamos, diferentes
tipos de enfermedad de Alzheimer y que esto lo vemos en la clínica, ¿no? En la clínica vemos gente con Alzheimer que está estable durante mucho tiempo, va progresando muy lentamente, y hay gente que realmente presenta una progresión muy agresiva en muy poco tiempo, ¿no? Y todos estos factores que lo modulan pues son muy interesantes como posibles dianas terapéuticas, ¿no? Y me preguntabas por la microglía, pues es un ejemplo concreto, pero seguro que hay muchos más que todavía no conocemos y que si los conocemos y los podemos modificar o intervenir de alguna manera, pues quizá podríamos pues frenar algo la enfermedad. Escucha, Sí, Marca, una pregunta que me surge aquí. O sea, el Alzheimer se define en gran medida por la acumulación de las placas de beta-amiloide, ¿no? Y los agregados de sí. tau, ¿no? Déjame hacerte la pregunta 1 y luego 2. Depende de que me digas la primera, te hago la segunda. ¿Estas acumulaciones son causa o efecto de la enfermedad? Bueno, nosotros definimos, y es por definición el Alzheimer, se define siempre a nivel neuropatológico. Todas las enfermedades neurológicas, al final, lo que manda es la neuropatología. Cuando hablamos de la neuropatología es ver el cerebro y ver lo que hay. Entonces, hemos decidido por consenso que llamamos Alzheimer cuando hay un acúmulo de las placas amiloides y de tau. Sí. Esto es, esto es, Te esto es digo la definición. porque hago esta pregunta, ¿eh? Pues Sí, simplemente sí. para que también la gente que escucha lo entienda. Hay una enfermedad que se llama diabetes, Ujú. que tiene pues unas características muy concretas, pero que hay dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero efectos, o sea, en realidad son de enfermedades completamente Diferentes. distintas. Hablamos de lo mismo porque el efecto final es el mismo, que es la desregulación de la insulina, pero las causas son completamente distintas. Estamos ante una situación parecida donde el efecto final es esta acumulación de beta-amiloide que es tóxica, pero que las causas pueden ser múltiples, por lo tanto podríamos hablar de muchas enfermedades diferentes, o no, o hay una causa única. A ver, una cosa es la definición, que la definición es esta, es decir, Alzheimer lo definimos con la acumulación de amiloide y de tau, pero sí que es cierto que el hecho que definamos así, esto no quiere decir necesariamente que sea la causa, ¿no? Al final, esto marca la enfermedad, es lo que lo define, pero no necesariamente tiene que ser la causa. Dicho esto, y aquí evidentemente ya hay opiniones diferentes, yo creo que el amiloide sí es un elemento central de la enfermedad. No es el único. No es el único. Aquí hay mucha discusión. Aquellos que defienden o defendemos el papel central del amiloide, pues apoyamos lo que se llama la hipótesis amiloide del Alzheimer, que a veces se ha malinterpretado en el sentido de que uno sugiere que la amiloide es la única cosa, y no. Lo que dice la hipótesis amiloide es que el amiloide es necesario, es la parte central, pero obviamente hay muchísimas cosas que están implicadas, tanto antes como después. Es decir, para que se acumule el amiloide tienen que pasar muchas cosas antes, y lo hemos comentado: factores de riesgo cardiovascular, otros factores de riesgo, el gen de la POE, etcétera, etcétera. Y después pueden pasar muchas cosas, lo hemos comentado también, cómo responde las células de la microglía en el cerebro en respuesta a esta amiloide. Pues pueden responder de una forma tan diferente que una persona que tiene placas de amiloide pues al final no acaba desarrollando la enfermedad o tarda muchísimo tiempo en desarrollarla, y otra gente que tiene las placas de amiloide, la microglía responde de una manera que hace que la enfermedad se desarrolle de una forma muy rápida. Pero yo creo, esta es mi opinión, que sí que el amiloide tiene un papel central en la enfermedad de Alzheimer. No es solo un indicador para definirlo, sino también. La patología tau yo creo que también es un elemento fundamental, pero solamente es algo que se desencadena a consecuencia del amiloide. De hecho, tenemos otras enfermedades neurodegenerativas donde tau sí tiene un papel muy central. Hay otras enfermedades neurodegenerativas, como algunas formas de demencia frontotemporal, como la parálisis supranuclear progresiva, como la degeneración corticobasal, donde principalmente vemos depósitos de tau. No solo esto, sino que cuando hay una mutación en el gen de tau, uno no tiene una enfermedad de Alzheimer, lo que tiene es alguna de estas enfermedades que llamamos taupatías propiamente, porque tau sí que tiene un papel central en estas enfermedades. En el caso del Alzheimer tiene un papel, pero solamente es consecuencia de la patología amiloide, que es la parte, en mi opinión, central de la enfermedad. O sea, dime si lo entiendo bien. O sea, esta postura es que la acumulación de beta-amiloide es lo que genera toxicidad, que va matando neuronas, y hay, como digamos, un efecto de reacción en cadena en que al final esto se va extendiendo hasta llegar a un punto en que
simplemente el cerebro ya no es funcional, ¿no? Más o menos sería esta la hipótesis. Podemos decirlo así, tiene matices, ¿eh? Porque aquí se puede discutir si realmente los péptidos de amiloide tienen realmente un efecto tóxico directo, si es más las placas insolubles, si más que es el efecto de los péptidos o las placas es la reacción que generan después en la microglía. Sabemos, por ejemplo, que la microglía se activa con las placas amiloide y lo que hace es literalmente comerse la sinapsis. La microglía durante el desarrollo tiene una función fisiológica que es remodelar la sinapsis mientras se va formando en el embrión el cerebro para hacer bien las conexiones cerebrales. La microglía fagocita, se come la sinapsis, pero con una función fisiológica para hacer los circuitos adecuados. Pero esto es en como Alzheimer podar árboles, ¿no? Un poco. Exacto, efectivamente, es como podar los árboles. Pero esto, que en principio tiene una función fisiológica durante el desarrollo, se puede activar en la enfermedad de Alzheimer y la microglía lo que hace, literalmente, se come sinapsis durante el Alzheimer. Lo poda, pero el árbol, pero en este caso de una forma patológica, forma que no es la que esperaríamos. Y esto probablemente es activado por las placas amiloide. Entonces, seguramente aquí hay muchos factores implicados, pero sí que el amiloide, para definir el Alzheimer, es el elemento central. Después, obviamente, hay otras formas de enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer no es la única causa de deterioro cognitivo, no es la única causa de demencia, y hay otras enfermedades que por otros mecanismos diferentes al del amiloide, pues también pueden causar deterioro cognitivo y demencia. Esto por supuesto. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? O sea, ¿cuáles las otras hipótesis que están ahora encima de la mesa? Bueno, hay muchas hipótesis. Hay gente pues, que históricamente le ha dado más importancia a Tau, y yo creo que Tau efectivamente tiene un papel central. El principal argumento a favor de Tau es que, y esto es cierto, hay una mayor correlación con el acúmulo de la proteína Tau en el cerebro con el deterioro cognitivo. Esto es cierto, pero esto seguramente es debido a que primero actúa amiloide y esto desencadena el resto, de manera que después, posteriormente, la correlación es mejor entre Tau y el deterioro cognitivo. Hay muchas teorías también a nivel de la inflamación de la microglía, como acabo de explicar, pero la mayoría de ellas también muy relacionadas con el amiloide, ¿no? Pero hay quien pues, le da incluso más importancia a la inflamación en la enfermedad de Alzheimer. Pues hay todo tipo de teorías. Hay quien incluso tiene teorías de tipo infeccioso, cosa que yo creo que podemos descartar de forma más que razonable. La cosa es que ciertas infecciones repetidas pueden activar la microglía y pueden ser factores de riesgo, pero que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad infecciosa. Esto lo tenemos que dejar claro. Vale. Escucha, vamos un poco más a la parte Sí. metabólica y tú dime si lo que te pregunto tiene sentido o no. Uh-huh. ¿Hasta qué punto la regulación de la glucosa está implicada en la acumulación de beta-amiloide y que se desencadene Alzheimer? Bueno, yo lo que no lo sé exactamente, pero voy a decir algunos hechos que sabemos. Antes lo decíamos, la diabetes es un factor de riesgo claro para el Alzheimer. Y un factor de riesgo independiente de la demencia vascular, del deterioro cognitivo vascular. La gente con diabetes mellitus o todo tipo 2 tiene un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esto es algo que sabemos. Sabemos también que hay un descenso del uso de la glucosa en pacientes con Alzheimer, sobre todo en aquellas zonas del cerebro que están más afectadas. Y esto lo podemos medir con una prueba que se llama PET-FDG. FDG de glucosa, es una prueba en la cual inyectamos literalmente glucosa que está marcada radioactivamente, hacemos un escáner y podemos mirar el cerebro, qué partes del cerebro pues captan más glucosa o no. Y esto es una forma de saber qué partes funcionan más o menos, porque el cerebro sobre todo se alimenta de glucosa. Pero claro, así de entrada, si hay una parte que ya no es muy funcional, tiene sentido que tenga menos captación de glucosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa, cuál es la consecuencia? Exacto. Aquí no, efectivamente no lo sabemos. ¿Se sabe? ¿No hay manera de tener algún experimento que lo permita identificar? O sea, ¿se puede normalizar el uso de glucosa por algún parámetro que normalice por la actividad cerebral en esa zona?
Bueno, lo que hacemos es utilizar la captación de glucosa como un indicador de la función, efectivamente, ¿no? Pero aquí hay preguntas muy, muy interesantes porque, por ejemplo, que esto lo vemos de hipometabolismo de la glucosa, descenso de la captación de la glucosa, lo vemos cuando la persona pues ya empieza a tener síntomas o incluso un poco antes. Pero nosotros lo que hemos visto en la Fundación Pascual Maragall, que estudiamos una cohorte, que es la cohorte alfa, que es una cohorte preclínica, es decir, mucho antes de que empiecen los síntomas, es que vemos al principio, al contrario, que aumenta un poquito la captación de glucosa. Aumenta la captación de aumenta y glucosa. después desciende, ¿no? Esto no sabemos exactamente de qué es. Y esto hay una discusión de que quizá es, y volvemos a las células gliales, son estas células gliales de la microglia y la astroglía que de forma inicial captan, se activan mucho, captan esta glucosa y por eso vemos este aumento inicial y después cuando se pierde la función, pues obviamente, como tú muy bien indicabas, pues hay un descenso de la captación de la glucosa, hay un hipermetabolismo. Pero hay un aumento inicial en el consumo de la glucosa, curiosamente, ¿no? Que no sabemos todavía el significado. El cerebro se alimenta básicamente de glucosa, entonces el metabolismo de la glucosa es importante en este sentido. Una vez más, y contestando la pregunta que hacías, ¿es el Alzheimer una enfermedad metabólica? Bueno, yo no lo simplificaría así, pero que el papel del metabolismo es importante, seguro, y lo vemos a nivel epidemiológico por los factores de riesgo, y lo vemos también pues, porque bueno, fisiopatológicamente con algunas pruebas vemos cómo la captación de la glucosa, ya sea un aumento inicial o un descenso posterior, pues lo podemos ver en la historia natural de la enfermedad. He leído de algunos autores que han llegado a considerar el Alzheimer como la diabetes tipo 3. Sí. Sí, esto supongo que no sé si también lo has escuchado tú o no. ¿Hasta qué punto esto puede tener sentido o no? Bueno, a ver, tiene sentido, en el sentido porque es un factor de riesgo importante y de hecho es una cosa que nosotros, por supuesto, decimos a nuestros pacientes y también es una medida, diría, de salud pública. Es decir, intentar controlar, por supuesto, la diabetes o hacer medidas preventivas para el aumento de las glicemias y la resistencia a la insulina. Hacer esto, por supuesto, disminuye la prevalencia de la diabetes, pero también disminuirá la prevalencia de muchas otras enfermedades que están relacionadas con la diabetes, incluidas el Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo. O sea que, en ese sentido, yo creo que es importante. Dicho esto, yo no lo simplificaría, ¿no? Diciendo que es una diabetes mellitus tipo 3. Bueno, mellitus no serían, pero bueno. Bueno, pero bueno, que tiene un papel central y es importante, sin duda. ¿Y la insulina? ¿Pasa la barrera hematoencefálica la insulina? La insulina, pues la verdad es que no lo sé. La insulina sobre todo va dirigida al músculo y a las grasas, es donde realmente pues, lo que hace es activar el músculo y la grasa para captar la glucosa. Y sabemos que la resistencia a la insulina pues también es un factor de riesgo para el Alzheimer. El efecto directo de la insulina dentro del cerebro lo desconozco. Claro, la resistencia a la insulina ya implica una desregulación de la glucosa. O sea, al final es difícil diferenciar, ¿no?, los factores. Te comento todo esto porque uno de los temas que a mí me apasionan y que pues, he tratado más a lo largo de mi vida es la cetosis, el estado de cetosis. Sí. Que, bueno, y entre muchas otras cosas, tú sabes que se utilizó la dieta cetogénica inicialmente para tratar la epilepsia, o sea, tiene un fuerte efecto en el cerebro. Y es la ruta alternativa a la glucosa. Las neuronas también pueden alimentarse de cetonas y se ha visto que las cetonas son neuroprotectoras en muchos niveles, ¿no? Entonces había como una hipótesis que es si las neuronas empiezan a perder la capacidad de usar la glucosa bien y pierden esta capacidad, entra en un estado de estrés, esto es lo que al final desencadena la acumulación de beta-amiloide,
Pero si le das una fuente alternativa, de energía alternativa como las cetonas, Sí. en un mecanismo que no tiene por qué estar dañado, pues de alguna manera estás afectando, ¿no? Las cetonas tienen un efecto también a nivel de transcripción, es muy general, ¿no? Pero ¿qué sabes tú de todo esto, si es que sabes algo? La verdad es que poco. Es cierto lo que dices, que en su momento se trataba la epilepsia y que alguna otra enfermedad neurológica con eso, con el coma cetogénico. Es cierto que las neuronas pues, se alimentan principalmente de glucosa y si no, pueden utilizar cuerpos cetónicos, no pueden utilizar otras cosas, O lactato. o el lactato. Ah, Desconozco el papel que pueden tener los cuerpos cetónicos en la acumulación del amiloide o más allá en el Alzheimer. Esto lo desconozco. O del el efecto que tienen sobre el Alzheimer en general, no sabes si hay algún estudio que... Lo desconozco, la verdad. Ujú. Vale, y sobre el lactato, que lo he mencionado ahora, y lo digo porque uno de los factores para reducir el riesgo más importantes es la actividad física. Sí. Y la actividad física podríamos entenderlo también como un elemento de regulación de la glucosa en gran medida, pero también se ve que tiene un efecto independiente y uno podría imaginarse que cuando haces ejercicio se libera lactato, que de nuevo puede ser utilizado por las neuronas como fuente de energía. No sé si aquí hay alguna cosa que tenga sentido o no. A ver, lo que se sabe también a nivel epidemiológico es que el ejercicio es claramente protector para muchas cosas, a nivel de cardiovascular, pero también para el cerebro. Y cada Qué vez sorprendente, porque en principio está como muy, dirías, ¿y por qué no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, y yo creo que, y ahora voy un poquito más allá, pero seguramente el efecto de la periferia es importante en el cerebro. Antes hablaba de la barrera hematoencefálica, durante mucho tiempo se ha pensado que el cerebro es un órgano completamente aislado del resto del cuerpo. Y sabemos que realmente lo que pasa en el resto del cuerpo tiene un efecto importante en el cerebro, o sea, algún tipo de inflamación. Esto se ve mucho en los hospitales, ¿no? Cuando los pacientes pues, tienen complicaciones médicas varias, aunque no sea un problema neurológico, pueden desarrollar problemas neurológicos mientras están hospitalizados, ¿no? En el caso del ejercicio físico, desconozco la verdad el efecto del lactato. Lo que sí que sabemos es que hay ciertas proteínas que se han definido como tener un efecto de rejuvenecimiento en el cerebro que se producen especialmente en el ejercicio físico. Proteínas como una que se llama irsin, la irsina, y otras proteínas que realmente se producen sobre todo cuando uno hace ejercicio físico y han demostrado tener un efecto protector en el cerebro, incluso de rejuvenecimiento en modelos animales. Hay es una línea de investigación que nosotros también estamos siguiendo, que es que parece que en la sangre hay factores que realmente tienen un efecto de envejecer el cerebro o otros factores en la sangre que tienen un efecto de intentar pues frenar este envejecimiento, incluso rejuvenecer un poquito el cerebro. Y estos están en la sangre, dependen de muchas cosas y uno de los factores es el ejercicio físico. El ejercicio físico sin duda es importante, ¿no? Hablábamos antes de la prevención, de medidas de salud pública, pues recomendar hacer ejercicio físico sin duda es una de las mejores medidas de salud pública para Alzheimer, para las demencias y casi para todo. Para todo. De hecho, más tarde, si llegamos, hay una sección de la entrevista en que quiero hablar un poco también de acciones y de medicamentos y creo que vamos a tocar este tema de nuevo. Pero en todo caso, creo que o sea, si hacemos el experimento mental de poner dos personas, una persona que fuera sedentaria, pero el resto de lo hiciera todo perfecto, tuviera una gran alimentación, no desarrollara ningún otro problema, y otro que hiciera ejercicio, igual ejercicio, la persona simplemente por hacer ejercicio estaría mejor, independientemente de la parte metabólica. O sea, hay algún elemento único del ejercicio y esto es la parte que yo encuentro sorprendente. Por esto he lanzado el lactato, que no sé si puede ser una hipótesis, pero supongo que puede haber otros elementos aquí. Sí, sin duda, el ejercicio físico es un factor independiente de otros factores de riesgo cardiovascular y de los factores metabólicos. ¿Cuál es el mecanismo biológico? Acabo el lactato, pues la verdad es que lo desconozco, podría ser, o estas proteínas que tienen un efecto de rejuvenecimiento, ¿no? Pero esto es un buen ejemplo de que muchas veces la epidemiología o también la genética nos indican dianas
pues después tenemos que investigar detrás la biología, ¿no? Es decir, la epidemiología nos dice, hay este Mecanismo, factor de necesitamos el riesgo, mecanismo. tenemos el mecanismo, ¿no? O también la genética nos indica pues un gen, el TREM2, el ApoE, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es extremadamente importante porque nos focaliza dónde tenemos que investigar, porque si no estaríamos perdidos. Pero después hay que intentar, pues, y esto es complicado, ir detrás de esto y buscar cuál es el mecanismo de este factor de riesgo, factor protector ambiental o genético. Y esto es muy complicado, pues esto requiere investigación mucho más básica, más experimental, porque en humanos lo que hacemos es investigación básicamente observacional, observamos, pero no experimentamos. El único experimento que podríamos hacer en humanos es hacer los ensayos clínicos con medicamentos o algún otro muy controlado, pero si queremos ser experimentales de verdad, pues tenemos que ir a los modelos animales, que son modelos que nos dicen cosas que pueden parecerse a los humanos, pero que son modelos y que tampoco es lo mismo. Entonces, hacer esta investigación más mecanística es extremadamente interesante, pues difícil y es larga. Es muy dura y, Y es lo dura. atestiguo porque yo estuve Creo 12 que lo años sabes. de experimental y terminé corriendo, me fui corriendo. Es difícil, es difícil. Por Sí, eso es sí. importante el apoyo a la investigación también más básica, porque obviamente claro, es más larga, necesita más tiempo, uno no puede publicar inmediatamente y es importante este apoyo a esta investigación más básica. Y escucha, hago un microcambio de tema, Sí. que espero que no sea mucho, pero a lo mejor lo es, me lo dices. Ayer leí un artículo de Cell que mencionaba que en un estudio hecho en monos, que ya es un modelo animal pues, bastante parecido a un humano, la metformina reducía la edad cerebral de los monos el equivalente de 18 años en lo que serían humanos. O sea, me quedé alucinado porque es brutal, o sea, el impacto es muy fuerte. Y claro, la metformina, de nuevo, estamos en una droga que se utiliza en gente con diabetes. O sea que, de nuevo, aquí es como empecé a decir, mañana tengo que preguntárselo a Marc porque Sí. me quedé alucinado con esto. Se sabe que la metformina tiene un efecto anti-envejecimiento desde hace tiempo. Aquí hay una línea de investigación, yo creo, extremadamente interesante que desde hace unos años ha cogido mucha importancia y donde nosotros también estamos, que es el del envejecimiento. Al final, el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para el Alzheimer y para las demencias. No el único, y tampoco hay gente joven con Alzheimer, pero el mayor factor de riesgo es la edad, es el envejecimiento. Por lo tanto, estudiar y entender el envejecimiento también nos ayuda a estudiar el Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con la edad. Y se sabe, efectivamente, en modelos animales, en este caso es con simios, pero también se sabía con otros, que la metformina tiene un efecto anti-envejecimiento. Si es a través del metabolismo de la glucosa o otras vías, esto creo que no es tan claro, porque yo creo que hay otras vías también implicadas en el caso de la metformina. ¿Cuáles? NF-kappa y otras, pero está claro que realmente la metformina pues, tiene efectivamente un efecto, parece, anti-envejecimiento. Dicho esto, hay que estudiar bien el mecanismo y a ver cómo funciona. Lo digo porque que nadie piense, a alguien que nos escuche, decir, aunque yo no sea diabético, ahora voy a tomar metformina porque esto Bueno, frena el envejecimiento. No. Los gurús del antienvejecimiento lo hacen, ¿eh? Hay muchos gurús. De la rapamicina en la metformina. Exacto, la rapamicina es otro ejemplo de fármaco que ha demostrado en modelos animales un efecto antienvejecimiento, pero todavía no hay, yo creo, evidencias claras actualmente como para recomendar la metformina fuera de la indicación que tiene, que es para la diabetes tipo 2 y con el control médico adecuado. Pero es interesante ver estudiar el mecanismo, cuál es el efecto, porque quizás sí, en un momento determinado podemos utilizar la metformina o otros fármacos que vayan a estas dianas terapéuticas para frenar alguna enfermedad relacionada con el envejecimiento, como es el Alzheimer u otras. Sí, simplemente como un único apunte aquí. La única razón que mucha gente de los que están, los gurús del anti-aging, no están todos con metformina es porque reduce muchos de los efectos que consigues con la actividad física. Interesante. O sea, de hecho, sí, que esto no pasa con la rapamicina, pero con la metformina sí, porque de hecho está reduciendo la actividad de mTOR, entonces también la actividad, todo lo que consigues de mTOR es lo que permite la proliferación celular, que en el caso del ejercicio es necesario para que el músculo se regenere bien, ¿no?
lo digo porque... pero para gente muy sedentaria, y mucha gente que, aunque... Porque hay los diabéticos, que al final un diabético tipo 2 es porque ha pasado un umbral que consideramos que es enfermedad, pero hay muchísima gente prediabética, que a lo mejor si no están dispuestos a hacer cambios de estilo de vida, pues a lo mejor sí que la metformina les podría ayudar. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi padre, que por más que yo le diga que haga ejercicio, que se mueva, no lo va a hacer en su vida. Y hombre, si me dicen que esto le va a rejuvenecer el cerebro, me lo planteo, sobre todo con una droga que tampoco tiene muchos efectos secundarios, que no es muy cara, pero bueno. Sí, yo creo que aquí tenemos los especialistas, son los endocrinólogos y sí, evidentemente, igual que hablamos de las fases preclínicas de Alzheimer, ¿no? Antes de llegar a la diabetes, pues tenemos la resistencia a la insulina bueno, aquí son los endocrinólogos los que tienen, pues, en los estudios correspondientes, ver si merece la pena pues, adelantar alguno de estos tratamientos, ¿no? Pero hay que ir con cuidado con esto. Es sin duda muy prometedor. Yo creo que merece la pena estudiar bien estas dianas terapéuticas, pero cuidado a la hora de indicar ciertos fármacos fuera de la indicación que actualmente que tienen. No, evidentemente bajo supervisión médica, pero digamos que estamos por primera vez en la historia que hemos encontrado moléculas que realmente alargan la vida. Uh-huh. Cosa que esto es lo que el santo grial, ¿no? Es lo que la humanidad ha estado buscando toda la eternidad desde que existimos. En modelos animales. En modelos animales, sí. Bueno, pero en humanos también se han visto cosas sobre todo con diabéticos comparado con no diabéticos, se ha visto incremento de la longevidad en pacientes que tenían metformina comparado con controles y con gente con no diabetes, o sea que... Pero bueno... Sí. No quiero hacer apología aquí. De hecho, yo soy en contra de tomar medicamentos porque, ya lo comentaremos más adelante, yo creo que lo puedes conseguir todo con cambios de estilo de vida. O sea, todo lo que te dan estas moléculas al final lo puedes hacer con un cambio de estilo de vida. Sobre metabolismo, o sea, yo me había centrado en esta parte. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay hoy en día que se está investigando? ¿Cuál es la punta de la lanza en relación a toda la parte metabólica del Alzheimer? Digo porque luego voy a pasar a preguntarte más sobre biomarcadores en sangre, así para un poco cerrar esta fase de la entrevista. Vale, sí, a ver, esto no es mi campo en concreto a nivel del metabolismo, a nivel y el Alzheimer. Yo creo que efectivamente pues la parte del metabolismo de la glucosa pues es esencial. Después hay otra vía que es la vía de las quineurinas. Las quineurinas. ¿Qué son las quineurinas? Pues son los metabolitos que forman parte no sé exactamente cuáles de las vías, pero recientemente ha estado publicado pues, un artículo en Science, de un grupo de Stanford, estudiando pues, el papel de las quineurinas, ¿no? De estas vías metabólicas en el Alzheimer, siempre en modelos animales, ¿no? No, yo diría que no es las líneas de investigación ahora mismo más importantes, hasta así más básicas a nivel de metabólico en el Alzheimer, pero sin duda yo creo que son vías que hay que abrir, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es pues, intentar mirar metabolitos en sangre que estén asociados pues, al envejecimiento cerebral medido con resonancia magnética, ¿no? Y lo que estamos haciendo es haciendo metabolómica en sangre y ver cómo esto se correlaciona con la edad cerebral. Un poco con esta idea, pues bueno, un poco abierta de intentar ver qué líneas metabólicas pues, pueden tener relación en este sentido. Vale, pues si te parece, ¿cuál entonces, otra pregunta que me salió, disculpa, ¿cuáles serían, en tu opinión, las líneas más prometedoras en relación a identificar las causas de la enfermedad? No estamos hablando ahora luego entraremos en lo que tú te centras, que es la prevención, que es identificación temprano, pero para entender bien las causas, ¿qué otras líneas están ahora mismo desarrollando? Yo creo que sí, yo creo que hay que continuar con la línea amiloide, hay que entender, sabemos muchas cosas de la amiloide, pero hay que entenderlo mejor. El papel de la POE, yo creo que es esencial, sabemos pues el mayor factor de riesgo genético para la enfermedad, pero su función todavía no está muy clara. O sea, tú postulas que su papel en la enfermedad puede ser independiente del efecto que tiene a nivel cardiovascular, ¿no? Sí. Como digo, la POE en el cerebro está sobre todo producido por la microglia y la astroglia. Entonces, no sabemos si realmente el cerebro tiene una función diferente al transporte de lípidos allí. No lo sabemos, no lo sabemos bien, ¿no? Por cierto, salto una vez de nuevo a la parte de la amiloide. La amiloide,
parece que lo sabemos todo y no. Una cosa que no sabemos es la función fisiológica del amiloide. No lo sabemos. Hay quien dice que tiene una función antimicrobial, es decir, lo que hace es como a desinfectar el cerebro, pero no sabemos. La amiloide se produce de forma fisiológica del cerebro, es cuando se acumula y se forman ciertos fragmentos pequeños que estos pueden tener una función más tóxica, pero todos tenemos amiloide en el cerebro que se va produciendo fisiológicamente y se va pues aclarando y se va eliminando. ¿Qué le pasa a un knockout de beta-amiloide? Un Uno, knockout de la proteína amiloide. es necesario O sea, no es viable. del ratón la verdad es que no lo sé, no soy experto en ratones, pero Knockout es que no Sí, expresa sí. esta proteína, no digo por qué. Sí. Efectivamente. Pero en el caso de los humanos, la proteína amiloide tiene una función fisiológica. Se produce de forma fisiológica, pero no sabemos cuál es la función, ¿no? Entonces, entender esta fisiología, para entender la patología hay que entender la fisiología. Entonces, pues entender la fisiología del amiloide o del ApoE, esto es importante, ¿no? Y el tercer componente que yo destacaría es el que está apuntando al principio, que es la parte inflamatoria, sobre todo mediada por la microglia, que son las células de la inmunidad innata en el cerebro y que tienen obviamente un papel muy importante en la respuesta a la patología. Y quizás no son la causa inicial, pero cómo responde el cerebro y en concreto la inmunidad nata a la patología puede hacer que al final tenga una enfermedad de Alzheimer muy diferente, ¿no? Entonces esta respuesta inflamatoria, esta respuesta de la inmunidad innata, esta respuesta de la microglia, yo creo que es sin duda una línea de investigación muy importante. Déjame que te haga la pregunta, que seguro que te la han hecho muchas veces, pero por quien no lo sepa. ¿Por qué defiendes tanto la tesis del amiloide cuando todas las intervenciones que se han hecho para eliminar el beta-amiloide no han tenido efecto? Lo digo porque hay medicamentos que ya hacen esto, ¿no? Eliminan el beta-amiloide y en cambio no han tenido nunca un efecto sobre la enfermedad de Alzheimer. Sí, es primero una precisión, defiendo la hipótesis amiloide, pero insisto, no es lo único. Yo te digo de red teaming, sí, que es simplemente para... No, y yo creo que además, es decir, el futuro de Alzheimer es solamente como en otras enfermedades, como el cáncer, como el VIH, que solamente al final tenemos combinaciones de medicamentos, de manera que atacaremos el Alzheimer por diferentes vías. Y también según la fase de la enfermedad. No es lo mismo pues tratar a una persona con una fase avanzada de la enfermedad, sea un Alzheimer, sea un cáncer, o una persona en una fase muy inicial, una fase intermedia, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir investigando el amiloide y esto no quiere decir dejar el resto. En cuanto a las terapias, bueno, los últimos fármacos sí que han demostrado que aparte de eliminar el amiloide, sí que hay pues un efecto moderado, es decir, las personas que se ha eliminado el amiloide con los anticuerpos correspondientes, pues tienen una progresión un poquito más lenta de la enfermedad. Es cierto que no es un cambio radical, no son medicamentos que curan la enfermedad, que la frenan del todo. ¿Cuál sería el cambio, lo sabes? El cambio, o sea, ¿cuál es la reducción en el...? El deterioro cognitivo depende del fármaco, hay básicamente dos, es entre el 27 y el 35% de frenar el lentecimiento, de frenar el deterioro o sea, simplemente cognitivo. te deterioras más lentamente, pero no hay una reversión, no hay una reversión, ni se para. Ni se frena del todo. Y esto en los estudios que se han hecho, que son pues de 18 meses. Todavía no sabemos lo que pasa después, ¿no? Si se continúa pues enlenteciendo la progresión de la enfermedad o se para del todo o qué es lo que pasa. Esto no lo sabemos, esto hay que seguir investigando y seguramente en el futuro habrá más medicamentos en este sentido. Es cierto que muchos otros fármacos pues realmente no han demostrado que también eliminan el amiloide, que no frenan o sea, que no tienen un efecto en el deterioro cognitivo. Sin embargo, tú pues, ponías el ejemplo de la de diabetes, es un buen ejemplo. El hecho de que un medicamento que va contra una diana concreta no frena la enfermedad no quiere decir que el mecanismo sea este. Pongo el ejemplo del diabetes tipo 1, donde sabemos que el mecanismo de una enfermedad autoinmune, y esto está claro, pero no tratamos la diabetes tipo 1 con fármacos contra la inmunidad. Tratamos los síntomas, claro. Tratamos los síntomas. Sí. ¿Y por qué? Porque seguramente
lo que pasa a la respuesta inmunitaria autoinmune de la diabetes tipo 1 pasa tan temprano que obviamente no solo podemos tratar las consecuencias, ¿no? En el caso de Alzheimer, las cosas son más complejas, es una enfermedad con una progresión más larga y más lenta, pero sí que es cierto, y aquí voy, como decía antes, a las fases del Alzheimer, esto es muy importante. Es decir, probablemente y casi seguro, cuando uno tiene un Alzheimer muy avanzado, pues mucho que elimine amiloide, esto ya no sirve de nada. Pero quizás si va al inicio de la enfermedad o a las fases más tempranas, pues sí que eliminar el amiloide tiene un efecto, ¿no? Y lo tenemos que conceptualizar de esta manera, que según la fase de la enfermedad, muy probablemente tendremos que dar un tratamiento u otro. Y el hecho que eliminar el amiloide en las fases ya avanzadas de la enfermedad, y cuando uno tiene síntomas, aunque sean leves, ya estamos hablando biológicamente de fase avanzada, pues el hecho de que no sirva el antiamiloide, los fármacos antiamiloides, no quiere decir que tengan un efecto en fases más tempranas. Escucha una pregunta, esto no sé si lo sabes tú. ¿Hay Alzheimer en poblaciones ancestrales? O sea, dicho de otra manera, ¿es el Alzheimer una enfermedad fruto del entorno? Como podríamos decir, diabetes tipo 1 no sería, pero diabetes tipo 2, si nos mantenemos con la analogía, la diabetes tipo 2 es una enfermedad fruto de un entorno en que está desajustado con lo que nuestro cuerpo ha evolucionado, ¿no? Nosotros hemos evolucionado para estar en escasez constante, tener que movernos constantemente y por lo tanto hemos generado muchas adaptaciones para sobrevivir a esta situación. De golpe estamos en abundancia y ya no tenemos que movernos, nuestro cuerpo no sabe cómo responder y terminamos con una diabetes tipo 2, ¿no? Un síndrome metabólico que no existían. Anteriormente eran prácticamente, bueno, eran anecdóticas, a lo mejor era una persona muy rica pero eran escasos, ¿no? Igual que la miopía. Por ejemplo, la miopía es una enfermedad que ahora es prevalente en el 80% de la población de Asia. Hace 200 años el 2% de la gente tenía miopía, ¿no? ¿Es también el Alzheimer una enfermedad de este tipo o no? ¿O es una enfermedad inevitable con la longevidad? O sea, si somos suficientemente grandes, desarrollaremos esta enfermedad. No, la gente mayor, y esto es muy interesante, de centenarios que están muy sanos y están muy bien, o sea que no, el Alzheimer no es algo que tenga que necesariamente pasar. Pero, ¿cuál era la prevalencia del Alzheimer o existía el Alzheimer en otras épocas? Pues yo no lo sé y no sé si alguien lo sabe. Entre otras cosas, y ya lo has apuntado muy bien, porque el principal factor de riesgo de Alzheimer obviamente es la edad, el envejecimiento, ¿no? Y obviamente ahora tenemos una población más envejecida por razones positivas, porque actualmente la mayoría de personas tienen una mayor esperanza de vida, y esto también quiere decir, pues obviamente una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad, como es el Alzheimer, cosa que anteriormente no había. El papel de los otros factores de riesgo puede ser, ¿Ha aumentado el riesgo, por ejemplo, desde los años 50 hasta ahora? O sea, ¿la prevalencia de la enfermedad ha aumentado? Ha aumentado la prevalencia porque hay más personas que están envejecidas, también diagnosticábamos más. Lo que no está tan claro es si ha aumentado la incidencia, que es diferente, ¿no? La prevalencia seguro que ha aumentado. ¿Y la Que haya incidencia? aumentado la incidencia, los nuevos casos, esto no está tan claro. Esto no está tan claro. Y en relación a otras épocas, hablabas del entorno, de los estilos de vida, pues bueno, sí, los factores de riesgo cardiovascular pues quizá han aumentado actualmente en relación a otras épocas por quizá ciertos cambios de estilo de vida, pero hay otras cosas que han mejorado. Por ejemplo, un factor de riesgo claro para el Alzheimer es la menor educación, y esto pues ahora es mejor que en otras épocas, ¿no? Las personas pues tienen una mejor educación, una mejor reserva cognitiva, que es como lo llamamos, y esto también es un factor protector, por ejemplo, para muchas enfermedades neurológicas. Entonces, bueno, claro, las cosas han cambiado, quizá en algunos aspectos positivos y otros negativos. ¿Cómo era el Alzheimer en la Edad Media? Pues no lo sé. No lo digo porque, poniendo otro ejemplo de estas enfermedades, ¿no?, de las que nos matan, el cáncer, desde los años 70 hasta ahora la prevalencia ha aumentado, o la incidencia, no sé cuál es la palabra adecuada, o sea, hay mucho más cáncer.
Es verdad que vivimos más tiempo, pero el aumento es mucho mayor que el aumento de la longevidad. Por lo tanto, hay otros factores que claramente han hecho que el entorno ha hecho que haya cada vez más cánceres, ¿no? Por esto te lo preguntaba. Y no sé, viendo cuáles son las causas de riesgo, o sea, me extrañaría que no hubiera aumentado también muchísimo, ¿no? Porque si muchas de ellas están asociadas justamente a este estilo de vida sedentario, a comer demasiado, comer comida ultraprocesada, a la contaminación, a niveles de estrés muy elevados, todo esto es que estamos hablando del dolor de hoy en día, ¿no? Que es el entorno un poco este mismatch evolutivo, ¿no? Que estamos en un entorno en el cual nuestro cuerpo y nuestra mente no están preparados para lidiar correctamente. Sí, no, bueno, esto es la diferencia, esto es la prevalencia y la incidencia, y como digo, la prevalencia ha aumentado claramente, la incidencia no está tan clara, pero son enfermedades, digamos eso, complejas. Hay muchos factores, las de la contaminación, sabemos que efectivamente hay estudios en la Fundación Pascual Maragall en este sentido sobre el efecto de la contaminación, pero obviamente la contaminación ahora es peor que hace pues, en otras épocas, pero también ha mejorado respecto quizá a algunas décadas en algunas cosas, ¿no? Depende, ¿no? Pero bueno, son factores. Yo creo que esto hay que interpretarlo sobre todo a nivel de, lo que decíamos antes, medidas de salud pública, ¿no? Es evidentemente que tenemos que tener ciudades más sanas, más limpias, porque obviamente esto protege, no para Alzheimer, sino para la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y que obviamente pues, hay que proteger los factores de riesgo cardiovascular, también la estimulación social, cognitiva, la mayor educación. Esto tiene un efecto positivo en muchos ámbitos y también en Alzheimer, pero en muchísimos ámbitos. Y esto es, yo creo, como hay que considerarlo. Vale. Bueno, pues saltemos de fase, hablemos de detección precoz, ¿no? Porque de hecho ya lo has ido mencionando, que uno de los grandes problemas que tenemos con el Alzheimer, que es cuando sabes que lo tienes ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, vuestro trabajo, el que tú estás desarrollando, es identificar biomarcadores en sangre. Sí. Y aquí hablaremos de nuevo de una proteína que has hablado, ¿no? De TREM. Y también de tau fosforilada. He estado mirando un poco la bibliografía y veo que se está avanzando mucho. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿dónde estamos ahora en este proceso de identificación temprana mediante sangre, comparado con otros métodos que tenemos, ¿no? Que serían, uno es la punción del líquido cefalorraquídeo y la otra es la imagen, ¿no? Exacto. Desarrollo, o sea, con imagen, o sea, haciendo un escáner de cerebro, ¿no? Básicamente. ¿Dónde estamos más o menos? Pues hemos avanzado mucho. La prueba de referencia para detectar el Alzheimer continúa siendo la punción lumbar, o hay otra prueba de neuroimagen que se llama el PET de amiloide, en el cual uno inyecta a una sustancia en la sangre, también marcada radioactivamente, que se une al amiloide cerebral, entonces lo podemos ver. Pasa que es una prueba que es bastante más cara, mientras que la punción lumbar es una prueba que, aunque puede parecer muy aparatosa, es muy segura, la hacemos de forma habitual en muchos hospitales, es ambulatoria y ¿No es dolorosa? Muchas veces la gente se queja más del análisis de sangre que de la punción lumbar. La punción lumbar, si está bien hecha, pues es una prueba extremadamente segura. Y es la prueba de referencia y la que tenemos que continuar haciendo. Dicho esto, es cierto que en los últimos 3-4 años, probablemente el cambio más importante en el Alzheimer ha sido los biomarcadores en sangre. Es decir, ahora podemos detectar el Alzheimer con bastante seguridad, al menos en algunos casos, con un análisis de sangre. Y en algunos centros, como el nuestro, en la Fundación Pascual Maragall, a nivel de investigación, o en el Hospital del Mar, donde yo soy neurólogo, pues lo estamos empezando a implementar en la práctica clínica habitual, ¿no? Porque estamos viendo que realmente va muy bien para detectar si una persona tiene Alzheimer o no. Una de las cosas que nosotros hicimos, y fuimos de hecho unos primeros grupos, es demostrar que también en las fases preclínicas de Alzheimer, es decir, cuando uno todavía no tiene ningún síntoma, pero tiene amiloide en el cerebro, estos biomarcadores en sangre están elevados, ya están elevados. Y esto nos puede ayudar pues, a detectar personas que están a alto riesgo de acabar desarrollando la enfermedad e invitarles pues, a estudios como los que tenemos o incluso a ensayos clínicos, ¿no? Para detectar a aquellas personas que están más a riesgo. Dicho esto, ahora estamos en el punto donde estamos empezando a implementarlo en la práctica clínica habitual. Es decir, en los últimos años, muchos de nosotros hemos hecho estudios
Por ejemplo, nosotros en el Hospital del Mar, donde hemos estudiado nuestros pacientes, hemos hecho análisis de sangre, lo hemos comparado con la prueba de referencia, que es la punción lumbar, y vemos que el biomarcador en sangre es casi igual que la punción lumbar. Y esto funciona muy bien. Pasa que esto es en un ámbito de estudio, haciendo todas las medidas a la vez y con una situación muy controlada. Pero la práctica clínica habitual es diferente al mundo real. Hay pues personas de muchos tipos, con diferentes enfermedades, de diferentes razas, etnias, que sabemos que también puede a veces hacer algunas variaciones en los biomarcadores, y con muchos factores que todavía no conocemos, porque todavía no tenemos suficiente experiencia, que quizá puedan afectar los niveles de biomarcadores. Entonces nos falta experiencia clínica. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo en el Hospital del Mar, pero también en otros hospitales aquí en Barcelona o el resto de España, es empezar a utilizar los biomarcadores en sangre de una forma muy controlada, de una forma muy estudiada, intentando siempre compararlo con la prueba de referencia, que es la punción lumbar, y aprender de este uso. Aprender de este uso para ver si realmente, bueno, al final llegamos a la conclusión que con los biomarcadores en sangre funcionan tan bien que no hace falta hacer nada más. Pero todavía no estamos en este punto. La punción lumbar continúa siendo la prueba de referencia. Pero realmente yo soy muy optimista en el uso de los biomarcadores en sangre en el futuro, en el presente ya y en el futuro de la enfermedad de Alzheimer. Y esto va a facilitar mucho el diagnóstico. Porque uno de los problemas que tenemos en la investigación en Alzheimer y en general en las enfermedades neurológicas es que muchas veces no llegamos a un diagnóstico que llamamos etiológico, es decir, de la causa. Hay mucha gente que va al médico, incluso neurólogos, y acaban con un diagnóstico de demencia en general o de deterioro cognitivo. Una demencia solo quiere decir cuando una persona tiene problemas cognitivos, de memoria, de orientación, de lenguaje, que son suficientemente importantes como para interferir en tu día a día. Ya está, no quiere decir nada más. Detrás de la demencia, el diagnóstico de demencia es siempre incompleto. Detrás hay algo, que es un Alzheimer u otra enfermedad, ¿no? Y muchas veces, incluso en hospitales de referencia como el nuestro, si no tenemos un biomarcador, pues nos quedamos en el diagnóstico de demencia y ya está. Intentamos hacer la punción lumbar y así podemos decir, no, es una demencia debida a un Alzheimer, o no, una demencia debida a otra cosa. Pero muchas veces no podemos hacer porque, bueno... Una pregunta simplemente, Sí. de nuevo para hacer un poco de Sí. abogado del diablo. ¿Qué diferencia hace hoy en día saber si es Alzheimer o no es Alzheimer, si tampoco hay un tratamiento muy eficaz? Bueno, quizá los hay, pero sí que hay una diferencia muy importante, que es explicar las cosas. Esto es muy importante, porque esto que acabas de decir es muy importante, porque esto lo dicen muchos médicos, incluso muchos neurólogos. ¿No? Bueno, ¿por qué hacer el diagnóstico etiológico? ¿Por qué hacer un biomarcador? Sí, no importa, no tenemos nada específico para Alzheimer, ¿no? Es muy importante informar al paciente y a la familia de lo que uno tiene. Al final, los pacientes y sus allegados nos vienen a los médicos preguntando, tengo este problema, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, poder darle una respuesta concreta y específica, ponerle nombre y apellidos a una enfermedad, puede ser terapéutico. Aparte, podemos dar información al paciente sobre esta enfermedad, de lo que puede esperar, de cuál es su evolución, de cuál es el plan que vamos a hacer, aunque no tengamos un tratamiento específico, pero podemos hacer otras cosas como controlar o mejorar algunos factores de riesgo. Podemos proponer al paciente, si lo quiere, participar en estudios, en ensayos clínicos de fármacos experimentales. Puede que el paciente quiera participar en pues, asociaciones de pacientes con Alzheimer. Entonces, dar información, si lo pide el paciente, obviamente, pero si dar información puede ser terapéutico. Hay este concepto de un poco nihilista de, bueno, si no se puede hacer eso, lo que comentabas, que muchos médicos y neurólogos lo hacen, de, bueno, si no podemos hacer nada, no merece la pena. Sí que merece la pena llegar a un diagnóstico etiológico y ser específico y dar una respuesta al paciente. Y añado otra cosa aquí, que darle una respuesta cuanto antes mejor. Porque una persona que tiene un Alzheimer, pero está en una fase muy inicial, quizá tiene problemas de memoria, pero aún tiene mucha autonomía para decidir muchas cosas para el futuro. Y por eso quiere quizás saber que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y si le hacemos el diagnóstico de forma temprana, aún tiene autonomía para decidir, para planificar su futuro, etcétera, etcétera. En cambio, si hacemos un diagnóstico
en fases ya muy tardías, cuando la persona tiene una demencia muy avanzada, pues la persona probablemente ya no puede decidir nada sobre su futuro, de cómo quiere que se le trate con su enfermedad, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico etiológico, específico y temprano, siempre de acuerdo, obviamente, con el paciente, pues puede ser muy importante y terapéutico, incluso si no tenemos un fármaco específico para la enfermedad. Vale. He leído que con la punción lumbar se puede detectar hasta 20 años antes de que aparezca la Sí, enfermedad. sí, o incluso más, sí. O incluso más. ¿Cómo estamos con la sangre? Bueno, precisamente lo que nosotros demostramos en la corte alfa es que realmente se puede, no podemos hablar en este caso de unos años concretos, pero sí que lo que vemos es que los biomarcadores en sangre aumentan con mínimos acúmulos o muy pocos acúmulos de amiloide en el cerebro. Incluso antes de que el cerebro esté lleno de amiloide, si lo podemos decir así, que es cuando uno ya tiene síntomas, con pequeños acúmulos sutiles de patología amiloide, los biomarcadores ya aumentan, ya empiezan a aumentar. O sea que reflejan bastante bien los biomarcadores y se correlacionan muy bien con el depósito de amiloide que va sucediendo a lo largo de la enfermedad de Alzheimer, incluso en la fase preclínica. La fase preclínica son esos 20-30 años, ¿no? Y de forma muy temprana estos biomarcadores ya en sangre ya aumentan, en paralelo a los de líquido. A 20, 30 años, es mucho, ¿eh? Esto quiere decir que yo, que tengo 47, sería ya un buen momento para hacerme un análisis para ver qué me pasará a los 70, ¿no? Que es cuando más o menos 75, 70 es cuando empieza a aparecer la enfermedad, ¿no? En general. Aquí la punción lumbar sin duda sería muy útil. El biomarcador de Es que me da un sangre, poco pereza, ¿eh? ya lo sé, el biomarcador de sangre aún no es tan específico, aumenta, pero una cosa es que un biomarcador aumente y otra cosa que tenga suficiente capacidad de discriminación, ¿no? Y en fases muy tempranas aumenta, pero todavía no tiene una capacidad de discriminación tan alta como como la punción. ¿Cuántos falsos positivos da? ¿Cuál sería? Este es el alfa, se llama, ¿no? El error alfa. O sea, ¿cuál sería el nivel de falsos positivos? Bueno, lo que intentamos es que no haya más de un 10%. Es decir, Falsos positivos que te digan vas a tener Alzheimer y luego no lo tienes. Sí, efectivamente. Claro, esto hay que... O sea, yo lo aclaro porque usamos una terminología que a veces a lo mejor el espectador, el oyente o espectador no la conoce. Sí. Los criterios que hemos hecho con un consenso internacional es que un biomarcador en sangre debería tener al menos un 90% de, que se llama sensibilidad y especificidad, que esto quiere decir menos de un 10% de falsos positivos y falsos negativos. Pero siempre, y esto es muy importante, interpretado en el contexto clínico adecuado, es decir, el biomarcador en sangre, como cualquier prueba complementaria, por eso se llaman complementarias, no son pruebas aisladas, ¿no? Hago el biomarcador y ya está, no. Tiene que ser pues pedida por un médico, un profesional sanitario, e interpretada, que no es fácil interpretar a veces los biomarcadores, este resultado en el contexto clínico, después de... No hay un algoritmo que te diga si tienes este y este y este subido y este bajado, 97% de posibilidades. Hay quien desarrolla algoritmos, pero yo creo que el criterio clínico es muy importante. Es decir, al final, un paciente, si tiene algún problema de memoria o problema cognitivo, lo que tiene que hacer es ir a su médico de cabecera, y si lo considera el médico de cabecera, será derivado al neurólogo. Y nosotros para eso estamos. No tenemos que ser sustituidos por los biomarcadores, aunque yo soy un gran defensor de los biomarcadores. Nosotros pues vemos al paciente, hablamos con el paciente, hacemos una historia clínica, hacemos una exploración neurológica. El papel de la neuropsicología también es muy importante para valorar bien cuáles son las alteraciones cognitivas, las áreas cognitivas alteradas. Y después hay pruebas complementarias y una de ellas es el biomarcador, que tiene que ser siempre interpretado con el resto de contexto. No lo digo porque, o sea, más allá de falsos positivos que pueda haber, te pongo un ejemplo de nuevo volviendo yendo a otra enfermedad, ¿no? Yo recientemente me hice una colonoscopia. ¿Por qué lo hice? Porque es una intervención muy sencilla que identifica el potencial de que tengas un cáncer terrible, y es de los pocos cánceres que puedes identificarlo muy rápido, ¿no? Porque es relativamente sencillo, no es una intervención muy cómoda, pero bueno, te duermen y ya está, pero antes del día antes tienes que hacer tomarte unos líquidos, que vas a ir al baño mucho tiempo y luego el día siguiente pues te han dormido y vas a estar un poco atontado, pero
el coste-beneficio, o sea, el riesgo que puede suponer tener un cáncer de colon, para mí o sea, compensa de mucho el hacer una exploración previa y que te digan, hey, vigila, o no, estás muy bien, vuelve dentro de 5 años, ¿no? Si a mí me dicen que yo que me voy y me haga un análisis de sangre y me dicen que tengo más o menos riesgo de padecer Alzheimer, por ejemplo, en mi familia corre el Alzheimer, tengo un abuelo que ahora mismo está pues aún vivo y con Alzheimer, por lo tanto está allí, hay la posibilidad. Me interesa saberlo, porque entonces voy a mirar toda la lista de factores de riesgo y lo que puedo hacer para prevenirlo y voy a meterme, pues si tengo que entrenar más, entrenaré más, si tengo que limitar Esto el consumo lo de... tendrías que hacer igualmente según el riesgo, ¿no? Aquí... Lo haría igualmente, pero si sé además que hay una probabilidad más alta, o sea que tengo números, aún me centraré más, ¿no? Sí, pero aquí hay que diferenciar. Una cosa es utilizar los biomarcadores de una persona que tiene síntomas y que acude al médico puestos síntomas, y entonces pues hay que utilizar los biomarcadores si es posible, está indicado, y yo insisto, soy un gran defensor en utilizar los biomarcadores en pacientes que tienen síntomas y que tenemos que darles Pero en una realidad ya es un respuesta. poco tarde, ¿no? Si Pero tienen síntomas ya... sí, esto en parte es cierto, pero yo creo que no estamos preparados para ir a la fase preclínica, es decir, hacer screenings poblacionales. Se podría discutir en personas asintomáticas, pero con un riesgo muy alto. Antes hablábamos de los homocigotos APOE4, ¿no? Pero bueno, ya lo sabemos que tienen un alto riesgo, ¿no? Y en estas personas que están en un alto riesgo, aunque sean asintomáticas, pues quizá necesitan una atención más concreta, pero siempre dentro del ámbito de la investigación, ¿no? Esto es lo que hacemos en la Fundación Pascual Maragall. En la Fundación Pascual Maragall, sobre todo, estamos especializados en la fase preclínica. Estudiamos personas que están a riesgo de la enfermedad, pero que no tienen síntomas, les hacemos biomarcadores y los estudiamos bien. Y en algunos casos, incluso, pues, como hacemos ensayos clínicos y probamos tratamientos experimentales, pues algunos de ellos, de estas personas, y digo personas, participantes, no pacientes, quizá les invitamos a algunos de estos ensayos clínicos. Pero yo creo que no estamos en el momento, por varias razones, para hacer, por supuesto, screenings poblacionales en la población con biomarcadores en sangre, o para empezar a utilizar biomarcadores en sangre en la población general. No tenemos suficiente experiencia, no sabemos qué variables, qué factores pueden tener algún efecto en estos biomarcadores, y ahora mismo pues, tampoco tenemos un tratamiento concreto. Aquí sí que podríamos tener una tasa de falsos positivos demasiado alta, y esto obviamente es peligroso y tiene incluso implicaciones éticas importantes, ¿no? Es decir, si una persona completamente asintomática y hacemos un análisis y es un falso positivo y decimos que es Alzheimer, esto puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Una persona que es un paciente y está controlado por un neurólogo y hay el biomarcador, cualquier análisis puede tener su falso positivo, pero está interpretado siempre por el neurólogo en su contexto y le estamos siguiendo, pues es otra cosa diferente. Digamos que, o sea, voy a hacer un poco de debate, si me Sí, permites. sí, claro. Y desde el punto de vista de un médico entiendo muy bien lo que me estás diciendo, porque los médicos estáis allí para ayudar a la gente que tiene una enfermedad. Pero lo que yo veo que está muy olvidado, justamente en el mundo de la medicina, es la prevención, que es mucho más barato prevenir. Sin duda. Y además pues te ahorras muchos problemas, aparte de que sea más barato para las finanzas públicas y personales, es que además si previenes te ahorras el problema que ya y no tienes que solucionar, ¿no? Entonces, sabiendo que hay factores de riesgo ambientales y de comportamiento que determinan tanto esta enfermedad, poder dar una información a esas personas que potencialmente... Vamos a, por ejemplo, el caso de una persona que hace un test genético y sale que es pues, homocigoto de APOE4. Y dice, vale, lo tengo chungo, pero esa persona seguramente se pone a hacer todo al pie de la letra para evitar reducir los factores de riesgo. Probablemente esa persona puede aumentar su calidad de vida y alargar el tiempo antes de que llegue la enfermedad hasta un punto que a lo mejor ya es negligible, porque a lo mejor la tiene a los 90 y pico años y, bueno, digo, hipotéticamente, ¿no?
a lo mejor no es el caso, ¿no? Pero ¿por qué no incidir más en esta parte preclínica, en la parte de prevención, para que la gente tome conciencia? Estoy de acuerdo totalmente en incidir en la parte de prevención, totalmente, por eso estamos en la Fundación Pascual Maragall, pero hay que tener en cuenta que al final las medidas de salud pública al final tienen que ir dirigidas pues, al máximo de personas posibles y no solo dirigidas a una enfermedad, sino a todas las enfermedades. Y de hecho los factores de riesgo para Alzheimer podemos decir que no son muy originales. No son los mismos que la mayoría de enfermedades. De todo ¿no? lo que nos Si morimos hubiera hoy una en cosa día, muy sí. concreta, ¿no? Es que esto realmente es un factor de riesgo o protector para el Alzheimer, que si uno lo hace, pues se protege mucho, o lo contrario, pues quizás sí que merece la pena buscar las personas que tienen Alzheimer para hacer esto en concreto. Tienes razón. Pero Sí. controlar los factores de riesgo cardiovascular es algo que tenemos que hacer Todos. porque aunque uno tenga bajo riesgo de Alzheimer por lo que sea, por su genética, por lo que sea, igualmente tiene que controlar la hipertensión, el riesgo de diabetes, hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque le irá bien para otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto es como hay que hacer, ¿no? Las medidas de salud pública y las medidas eso de prevención, estimular los factores, yo no hablaría de estilos de vida, pero más a nivel de, pues bueno, a estimular aquellas cosas que sabemos que son saludables, informar a la gente de esto. Pues hay eso. Poblaciones que ya son muy especiales de alto riesgo de una enfermedad. Y estos quizás sí que merecen, y esto es discutible, pero en mi opinión sí que quizá merecerían una atención más especializada. O a lo mejor esa persona homocigoto de APO4, pues dice, escucha, ¿cuál es el medicamento que ahora sabemos que funciona? Porque si igual voy a tenerlo, me lo empiezo a tomar ahora. Sí, no lo tenemos, pero obviamente si lo tenemos, porque en personas asintomáticas no tenemos ningún tratamiento, pero si lo hubiera, obviamente tendríamos que ir a buscar a estas personas. Y tiene sentido pues realmente empezar por aquellas personas que sabemos que están en una fase asintomática de Alzheimer y que están a un riesgo muy elevado pues de acabando de desarrollar la enfermedad clínica. ¿Cuáles son los biomarcadores principales que estáis investigando? A ver, en el líquido cefalorraquídeo son básicamente tres, que es el amiloide y el tau y su forma fosforileada, el fosfotau. Y esto es lo que medimos en el líquido cefalorraquídeo y su combinación va muy bien, es muy precisa para detectar la Alzheimer. En concreto, el amiloide disminuye y tau y fosfotau aumenta en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto mismo lo podemos medir en sangre. El amiloide en sangre funciona un poquito peor porque el amiloide es un péptido, una proteína muy pequeñita, entonces es poco estable en la sangre. Y aunque se puede medir y se puede medir bastante bien, si uno lo hace de forma muy controlada en un laboratorio de investigación va muy bien, pero si lo hace de forma rutinaria en un hospital, en cualquier centro donde, pues bueno, obviamente las cosas no están tan controladas, la medición es poco robusta. En cambio, la medición de fosfotau en sangre es mucho más robusta y es la que habitualmente, bueno, lo que estamos empezando a hacer, porque realmente es muy indicadora eso del Alzheimer. Entonces, lo que miramos es la proteína fosfotau en la sangre. Fosfotau, fosfo quiere decir fosforilaciones en la proteína tau, y estas fosforilaciones están en varios sitios, ¿no? Depende de la proteína, es una cadena de aminoácidos, ponemos un número a cada aminoácido, y en concreto cuando hay una fosforilación sobre todo en el aminoácido 217, es sobre todo el que mejor nos indica el Alzheimer. También es muy bueno el 181. Después hay otro que nosotros describimos, que es el 231, que aumenta de forma muy inicial en las fases el primero, en las fases iniciales del Alzheimer, en la fase más preclínica, en la fase más temprana, pero que después ya llega, digamos, a un plató y no va aumentando más, ¿no? Pero si uno quiere ir a las fases más tempranas, el fosfotau en sangre con la fosforilación 231, este número en concreto, pues realmente puede ser muy útil. Después ya en la fase más clínica, el que estamos utilizando más es el fosfotau 217. Y vi en un artículo que también había S-TREM2. Sí, ese TREM2, estábamos hablando antes de TREM2, que es la proteína microglial. Esta la medimos sobre todo más en el líquido cefalorraquídeo. Se puede medir en la sangre, pero es una proteína que se expresa en todas las células que llamamos monocíticas, que son células de las defensas
Y hay en la sangre, hay en el hígado, en los pulmones, en el hueso, los teoclastos, y después hay los del cerebro. Entonces, cuando lo medimos en sangre es poco específico del cerebro. En cambio, cuando medimos TREM2 en soluble en el líquido cefalorraquídeo, es un indicador de la microglía y de esta respuesta a la microglía que hablábamos antes, que es fagocítica, que lo que hace es comer todas las cosas que no deberían estar en el cerebro, como son neuronas muertas o proteínas tóxicas, y creemos que tiene un efecto protector. De hecho, lo que hemos demostrado nosotros es que si alguien tiene niveles más altos de TREM2 en el líquido cefalorraquídeo, en la punción lumbar, teniendo Alzheimer, seguramente tendrá un pronóstico un poquito mejor, es decir, el deterioro cognitivo no será un poquito más lento. Igualmente, tiene la enfermedad y evolucionará, irá perdiendo memoria, pero si los niveles de TREM2 son altos, pues quizá esto no será tan rápido. ¿Qué podemos esperar que pase en los próximos años a nivel de la detección del Alzheimer? Lo que podemos esperar es un mejor diagnóstico, es decir, que podamos decir a más gente que tiene una demencia, un deterioro cognitivo debido a un Alzheimer o no, debido a otra enfermedad, hacer mejores diagnósticos, informar mejor a la gente, que la gente sea consciente de lo que tiene, que lo sepa, que la gente pueda también preguntar más, que sea más participativa. Tenemos que evitar la tendencia paternalista que a veces tenemos los médicos de decir, bueno, es una demencia, un deterioro cognitivo. No, hay que explicar bien las cosas. ¿Es debido a un Alzheimer o no? Otras enfermedades que también provocan deterioro cognitivo, informar de lo que pueden esperar, informar también de las posibilidades que tienen, ¿no? Hacer un diagnóstico más específico y más claro. Y esto puede abrir las puertas, sobre todo, más investigación, porque si queremos pues probar nuevos fármacos, ensayos clínicos, lo podremos hacer mejor. Antiguamente habíamos hecho estudios, ensayos clínicos contra el Alzheimer con personas que no tenían Alzheimer. Tenían una demencia, pero no tenían Alzheimer. Pero como no lo sabíamos, y después habían resultados, como habíamos comentado antes, que no eran positivos, pero tampoco sabíamos seguro si era porque la inclusión de los pacientes era incorrecta. Habíamos incluido en un ensayo clínico de Alzheimer pacientes que no tenían Alzheimer. Ahora esto sí que lo podemos saber. Podemos saber si una persona tiene Alzheimer o no. Entonces, hacer un diagnóstico más específico, además de ser de ayuda para los pacientes y sus allegados, también va a acelerar, yo creo, la investigación en el campo y el desarrollo de nuevos tratamientos. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que esto esté implementado en clínica de forma generalizada? Bueno, en algunos centros como el nuestro lo hemos empezado a implementar. Lo que sí que es cierto es que lo hacemos en el ámbito de la investigación, es decir, nosotros damos el resultado a los pacientes, pero sí de una forma muy controlada, siempre pues intentando comparar con la prueba de referencia, que es la punción lumbar, y siendo muy conscientes que todavía no tenemos experiencia en su uso y quizá hay variables que todavía no controlamos y quizá hay algún fármaco que alguien toma y que altera las medidas de este biomarcador. Esto no lo sabemos porque todavía no tenemos más experiencia. En cambio, con la punción lumbar llevamos pues muchos años, tenemos mucha experiencia, sabemos pues qué variables pueden afectar o las que no, ¿no? En cambio, en la sangre pues nos falta todavía esta experiencia. Ahora, implementarlo en los hospitales, al menos universitarios de referencia, como es el caso del Hospital del Mar, esto ya lo estamos haciendo, pero poco a poco. Para que esté más estandarizado, ¿te atreves a decir más o menos cuánto puede tardar esto? Estamos hablando de 5 años, 10 años, 15 años. Yo creo que tanto no diré, porque nunca se debe decir un número de años concreto, pues no lo sabemos. Un orden de magnitud, si quieres. No lo sabemos, pero yo creo que no tiene que tardar tanto, porque es decir, los biomarcadores los tenemos, no es una cosa que hay que desarrollar o hacer nueva, no, los tenemos, simplemente que nos falta experiencia de uso y determinar las indicaciones adecuadas y cómo interpretarlos adecuadamente. Y después también, pues, si empezamos las unidades de neurología especializadas, después, pues, si lo explicamos a otros neurólogos generales o quizá en algún momento incluso a atención primaria, esto necesitará también, pues, de formar a las personas que utilicen los biomarcadores de la forma adecuada, porque, insisto, la interpretación no es sencilla.
No me lo dices, ¿eh? No, no, no voy a decir. No pasa nada, está bien. Pero bueno, no estamos hablando de 10 años, No, ¿no? Es no, menos. no. Vale. Muy No, no, bien. no. No, porque a veces las cosas en clínica son muy lentas, ¿no? De hecho, desde ciencia básica hasta implementación en clínica normalmente se cuentan 15 años. No, los fármacos, obviamente, es así, efectivamente. Pero ya digo, en estos biomarcadores no debería. A veces es una cuestión, por ejemplo, la punción lumbar tardó mucho en muchos sitios, no por una cuestión de científica o tecnológica, porque estaba disponible, sino por las resistencias de muchos médicos, por esta idea que comentabas tú antes de ¿para qué hacerlo si no sirve de nada, ¿no? Espero que esto no pase con los biomarcados en sangre, pero es un riesgo, de hecho es probablemente el mayor riesgo, más que otra cosa. Esto pasó con la punción lumbar. Bueno, todo lo que es análisis en sangre tiene esta áurea, ¿no? Que es casi mágica. Sabemos el ejemplo de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa empresa que fue un fraude espantoso Sí, 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 sí. hace unos años, hace ya 15 años así, ¿no? Que el Silicon Valley, de una mujer que decía que con una gota de sangre podía medir todo, ¿no? Y levantó millones y millones y al final todo Y era un acabó como fraude acabó. y están todos en la prisión, de Sí, hecho. sí, Sí, o sí, sea sí. que, claro, uno imagina que te vas un día, te hacen un análisis de sangre, te sales con un panel de 2000 parámetros y a lo Y se mejor con sabe una todo. inteligencia artificial y un médico al lado para interpretarlo, te dicen, escucha, vigila con esto, empieza aquí, aquí Sí, tienes sí. este medicamento preventivo para allá. Ujú, así es. Ujú. Bueno, escucha, vamos a ir terminando la entrevista, pero antes de terminar, sí que teniéndote aquí, que al final es un privilegio tener a un científico de primer nivel de temas de estos que lo que pasa muchas veces es que mucha gente habla sin saber suficiente. Entonces, hablas con el científico, luego no se moja porque sabes tanto que no se atreve a mojarse, ¿no? Es más fácil mojarte cuando sabes poco. Y quería preguntarte unas cuantas cosas que yo he ido viendo y que a mí me despertan mucho interés, porque yo que me centro más en toda la parte de estilo de vida. De hecho, no sé si sabes que yo lo que me dedico esencialmente es a promulgar un estilo de vida que sea preventivo de todas estas enfermedades, ¿no? O sea, al final es cuál es el estilo de vida que te permitirá vivir más y mejor. Y cosas que me han sorprendido en relación al Alzheimer y la demencia son estudios científicos, y aquí en el guión apunté varios, que no sé, supongo que no tuviste tiempo de mirarlos porque ir a mirarse papers es largo y tedioso, donde había desde un case report, o sea, un reporte médico de un caso, un estudio clínico donde intervenciones de estilo de vida tenían eran efectos no solo paliativos, sino que revertían a sintomología. O sea, por ejemplo, había un estudio clínico donde con ejercicio había una reversión de test de demencias, o sea, de test de rendimiento cognitivo. Uno que con una combinación de estilo de vida también veían una mejora o sea, hasta ahora hemos hablado, no sé si la gente es consciente de que todo lo que hemos hablado era cómo reducir el ritmo de progresión de la enfermedad. Pero claro, viendo que intervenciones de estilo de vida que son muy potentes, ¿no? Que no son simplemente, a lo mejor en un sitio de estar 3 semanas haciendo un régimen muy intensivo, son capaces o al menos aquí dicen que son capaces de revertir algunos de estos síntomas. ¿Conoces esta literatura? ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, hay que ir con cuidado. Primero, hay que decir que obviamente cuando pensamos en tratamientos o intervenciones, habitualmente pensamos en medicamentos, una pastilla. Y hay que decir que no todos son medicamentos o pastillas. Hay tratamientos efectivamente después de modificaciones de factores de riesgo o promulgar los factores de protección que pueden ser muy útiles. Y esto es una cosa que tenemos que tener siempre en mente. No solo es dar una pastilla, ¿no? Dicho esto, estos estudios hay que diseñarlos muy bien, porque son muchas veces difíciles. Primero, escoger bien lo que llamamos el outcome, es decir, lo que vamos a medir y que vamos a utilizar como respuesta de si ha funcionado o no la intervención. Escoger los test cognitivos adecuados, ¿no? Todos nosotros, si nos levantamos por la mañana y nos tomamos un café o no, y hacemos según qué test cognitivo, pues puede haber una variación, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien cuál es el outcome adecuado, la medida principal del estudio. Diseñar bien que esté controlado y con el número de personas también pues, adecuado para comparar y ver si esto es realmente
es así el resultado. Los estudios en este sentido de intervenciones en el Alzheimer y el deterioro cognitivo mejor diseñados, en mi opinión, son los que se llaman de un estudio que se llama FINGERS, que está liderado por el Karolinska en Suecia, donde participan varios centros, también nosotros en la Fundación Pascual Maragall y el Hospital del Mar, el Instituto de Investigación, y que lo que hacen es efectivamente pues, hacer intervenciones que se llaman multimodales a los pacientes, donde se hacen pues, varias cosas, desde ejercicio físico, recomendaciones dietéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que apuntan pues, una cierta mejoría en estas personas que siguen estas intervenciones, lo cual cosa pues, es muy, pues, yo creo, muy prometedor. Ahora, una cosa es una cierta mejoría y otra cosa es que realmente frenen completamente la enfermedad o que reviertan la enfermedad. Esto yo tengo muchas dudas. Es más, yo voy a hacer una cosa que quizá a alguien le puede sorprender, pero yo creo que revertir una enfermedad como el Alzheimer difícilmente se podrá hacer, porque una vez uno pues, realmente ha llegado a unas fases avanzadas de la enfermedad, esto quiere decir que ha habido pues, un daño neuronal muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, recuperar esto es difícil. Una vez uno ha perdido muchas neuronas, el cerebro está muy dañado, difícilmente se puede recuperar con intervenciones farmacológicas o no farmacológicas, ¿no? En todo caso, lo que se puede hacer es frenar, quizá podemos frenarlo o quizá pues, bueno, recuperar algunas de las funciones para compensar, pero realmente revertir el daño neuronal que ya ha existido difícilmente se puede hacer, ¿no? De aquí que es tan importante pues, ir, como tú decías al principio, primero a la prevención, porque la prevención siempre es lo mejor, y si no es posible la prevención, hacer el diagnóstico tan temprano como sea posible para hacer las intervenciones adecuadas, sean farmacológicas como no farmacológicas. Cuando llega una persona en tu consulta que ha empezado a ver que algo no está del todo bien, pero en una fase muy temprana aún, ¿qué le recomiendas? Bueno, primero tenemos que hacer el diagnóstico, que por eso estamos los neurólogos. Vuelvo a preguntar, llega una persona, una fase muy temprana, le hacéis una punción lumbar y efectivamente veis que hay biomarcadores de Alzheimer allí. ¿Qué recomendaciones le haces? Bueno, primero lo que hacemos es explicar las cosas, que esto es muy importante. Explicar que tiene una enfermedad, que se llama una enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que da problemas sobre todo de memoria, a veces otros tipos de problemas, y que es progresiva y que lo vamos a ir siguiendo. Lo vamos a ir siguiendo y lo vamos a informar de todo. Después le iniciamos tratamientos que ya tenemos, que son tratamientos sintomáticos. No son modificadores de la enfermedad, pero sí que mejoran un poquito los síntomas. A nivel no farmacológico, le recomendamos hacer talleres de estimulación cognitiva, porque esto va bien también, no para frenar la enfermedad, pero sí para mantener un poco la cognición y sobre todo también es muy importante el estímulo social. Le recomendamos que lleve un estilo de vida saludable, controlando los factores de riesgo cardiovascular y con el ejercicio. Y le informamos un poquito de todo el apoyo que puede tener a nivel de asociaciones de familiares de Alzheimer. Si una persona pues, ya está en una fase un poquito más avanzada, igual necesita pues, apoyo social y necesita pues, el apoyo de trabajo social. Y también hablamos un poquito sobre su futuro y de lo que puede esperar para que él o ella planee su vida acorde con el diagnóstico. Y pues también le ofrecemos, si quiere participar en algunos estudios que son observacionales, no damos ningún medicamento, pero que nos ayudan muchísimo a entender la enfermedad y realmente tenemos los pacientes que son extremadamente participativos y que nos ayudan muchísimo a entender la enfermedad, o en algunos casos pues tenemos ensayos clínicos de tratamientos que son experimentales, por eso son ensayos clínicos, y de forma voluntaria, si quieren, pueden participar. Esto es lo que hacemos. ¿Y no les ponéis en algún programa estandarizado de actividad física o con una nutrición específica? ¿No los mandáis directo al nutricionista para que les dé una pauta de nutrición o algo así? Esto sería ideal y en el contexto de investigación, como uno de estos estudios, sí que se puede hacer, pero sí que es cierto que no lo hacemos de forma generalizada.
Ojalá lo ¿Y pudiéramos por hacer. qué? Bueno, a ver, es una falta una cuestión de recursos, evidentemente. Es mucho más barato esto que todo el coste que tendrá esa persona para la sanidad pública. Es probable, esto, bueno, habría que hacer un análisis económico, no lo sé, pero obviamente hacer una atención tan personalizada, pues obviamente tiene un coste y necesita unos recursos que ahora mismo, incluso en los hospitales universitarios más avanzados, no tenemos, no tenemos. Yo creo que aquí es en donde hay la parte que falta, es que como vengo de esta parte del estilo de vida, que es ponerlo más en el centro, ¿no? Si viene un paciente, yo lo primero es, empieza a moverte. Es la intervención más potente que puede tener un impacto mayor. Mira, Esto que aquí seguro. tienes un plan de entrenamiento que al final le puedes dar una tabla, ¿eh? Tampoco es muy caro. Sí. Esto evidentemente lo decimos y lo estimulamos y lo preguntamos en las visitas sucesivas, pero sí que es cierto que, claro, es una cosa que honestamente no podemos controlar, es decir, ni podemos dedicarle tiempo fuera de la consulta, ¿no? Hacer unas recomendaciones durante la consulta, pero obviamente lo que pase después es cierto que es una cosa que no podemos No, controlar. pero mandarlo a un entrenador o a un nutricionista creo que, no sé, en mi opinión tendría que estar más al centro de la intervención, Sí. o sea, de lo que es la clínica, ¿no? Sí. Porque al final, la actividad física, es que lo has Es dicho antes, importante, es es importante. lo que es la intervención más potente que hay hoy en día, mucho más que cualquier medicamento en muchos casos. Sí, y sobre todo, pensemos también en la mayoría de gente mayor, pero sobre todo cosas tan sencillas como caminar. Caminar es extremadamente saludable y hay algo más que va más allá del ejercicio físico, que es, bueno, un poco el enriquecimiento social, ¿no? Es decir, salir a la calle, tener contacto con otras personas, esto pues estimula, esto requiere un esfuerzo cognitivo y obviamente el caminar. Y esto probablemente es de las mejores cosas que pueden hacer cualquier persona, Y esto es pero sobre todo una terriblemente persona barato, mayor. terriblemente barato. Y esto es barato, efectivamente. Le ponéis un reloj de esos para marcar pasos y te voy a controlar. Y le vamos a controlar. Tú le dices que lo controlas, luego controlas o no, pero tú se lo dices Sí. y la persona ya va a ir con el médico, me va a mirar Con cuántas pasos. con la idea, sí. Muy bien, Marc, vamos a dejar la entrevista aquí si te parece, pero siempre hago con una fase final unas preguntas que me gusta hacer a la gente antes de terminar la entrevista, que ya no tienen que ver propiamente dicho con el tema y que son muy cortas o no, depende de tu respuesta. Y la primera es si tú crees que tendría que haberte preguntado algo que no he hecho. Yo creo la entrevista ha sido muy completa, he estado muy a gusto, yo creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero yo creo que ha estado muy bien. Muy bien, entonces mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los libros que más recomiendas o que más han marcado tu vida? A ver, yo quizás si tengo que escoger uno, que además tiene un componente neurológico importante, que es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Tiene un componente neurológico porque, aunque fue escrito, si no me equivoco, a los 60, describe muy bien pues, la familia Macondo, esta alteración del lenguaje que tiene, que posteriormente, en los 70, se describió por Elizabeth Warrington, una gran neuropsicóloga, una enfermedad que se llama demencia semántica, ¿no? Evidentemente, cuando se lo escribió Gabriel García Márquez no se conocía esta enfermedad, pero esta enfermedad neurodegenerativa, que es la demencia semántica, que digamos, se caracteriza por no tener el significado de las palabras, especialmente lo que le pasaba a la familia Macondo de 100 años de soledad. O sea, tiene un componente neurológico muy interesante. Este me lo leí de adolescente y ya casi no me acuerdo, pero recuerdo que me gustó mucho, que es muy bonito. ¿Algún otro libro? Bueno, yo recomendaría, también voy a ir para lo neurológico, todos los libros de Oliver Sacks, Sí, genial. que yo creo que es que falleció pues hace unos años y que bueno, yo creo que describe de una forma muy pedagógica a muchos de los síndromes neurológicos principales y de una forma también yo creo que es muy interesante. Sí. ¿Tú conoces un podcast americano que se llama Radiolab? No lo conozco. ¿No? Bueno, entrevistaron a Oliver Sacks como 20 veces, era como uno de sus personajes favoritos, ¿no? Y me acuerdo que hay un libro que se llamaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque esto, define la agnosia visual, ¿no? De personas que, por ejemplo, los pacientes con Alzheimer tienen esto, una agnosia visual, sobre todo si hay una atrofia muy posterior del cerebro, y esto hace que
que no puedan ver, no tienen ningún problema visual, los ojos están bien, pueden ver e identificar cosas básicas, pero no pueden identificar qué es esto, ¿no? Pueden ver esta mesa, que es cuadrada, que es marrón, pero después no pueden componer todo y decir que esto es una mesa. Es una agnosia visual que se puede dar en muchas enfermedades, ah, pero también se puede dar, curiosamente, en algunos casos particulares de la enfermedad de Alzheimer, una agnosia visual. Muy bien, pues pondré estos libros en las notas del episodio para quien esté interesado. Y una última pregunta es, ¿hay algún error favorito en tu vida? Entendido como error o fracaso. Una situación que en ese momento la percibiste como un fracaso o un error, pero que posteriormente fue determinante en quién eres ahora tú. Uf, no sé, errores muchos que se pueden contar, no lo sé. No, a ver, yo creo, permitirás que hablaré un poquito más en general, sin ir en cosas Puedes no concretas, contestar, si pero quieres. no, yo creo que, yendo a la parte más científica, las cosas que yo creo que tienen interesantes la ciencia es que es, bueno, un poquito como un juego. Y esto quiere decir muchas veces también pues, que a veces salen las cosas muy bien y descubres cosas súper interesantes, pues pasas largas temporadas que las cosas no salen. Y son grandes, se pueden considerar como fracasos, pero también es parte del trabajo de los científicos, que a veces pues, uno tiene una idea, tiene una hipótesis, la tiene que luchar, perseguir, y al final el resultado no es el que era, y esto pasa, pero bueno, hay que seguir. Y a mí me ha pasado muchas veces, pero de vez en cuando uno pues, ha descubierto cosas muy interesantes, ¿no? Y este hecho a veces, que pasa muy de vez en cuando, muy raramente, pero de estar delante de algo y decir, bueno, pues una cosa que quizá nadie más ha visto, o es la primera vez, o son los primeros, y esto es súper interesante, es una sensación que pasa muy pocas veces, 2 o 3 a mí me ha pasado, pero que realmente es un gran estímulo para seguir investigando. De hecho, el otro día estaba leyendo en la revista Nature que había un artículo que hablaba justamente del gran problema que tiene la ciencia actual, que es que no publica los resultados negativos. Que hay un sesgo importantísimo en cómo está montado el sistema científico y qué se valora y no, y que hay grandes estudios muy bien hechos, pero que al final no, lo que salió es que la hipótesis no era, y entonces se quedan sin publicar, y esto es una gran pérdida, porque al final esto es información para que nadie repita un error y además para que se reconozca el trabajo bien hecho de un científico, porque el científico, el trabajo bien hecho no es simplemente encontrar Claro. nuevas cosas, sino hacer una buena investigación en sí misma, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, los resultados negativos son resultados y son importantes saberlo, entre otras cosas, para no tener que otra persona repetir el mismo estudio. Exacto. Marc, ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere saber más de ti? Bueno, tengo una cuenta de Twitter, no es que sea muy activo, pero me puedes seguir allí e intento, pues, si hay algún avance científico que hacemos en nuestro laboratorio, en nuestro grupo, pues intento pues, publicarlo, ¿no? Y explicarlo al público general también. ¿Tienes página de grupo? Tengo la página del grupo en la Fundación Pascual Maragall, el que se llama el Barcelona Beta Brain Research Center, que es el instituto de investigación de la Fundación Pascual Maragall, y allí pues está todo mi grupo. Muy bien, pues todo esto también lo pondré en las notas del episodio. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias.